Hola, hola, probando. Buenos días con todos. ¿Se me escucha bien? Por favor, para empezar la clase. A ver. Hola, hola, probando, probando. ¿Se me escucha bien para empezar la clase? O no, creo que nadie me escucha. Esto es grave. Hola, hola. ¿Me siguen, me siguen? Ajá, creo que alguien me... Ah, ya. Hola, Stephanie. Gracias, gracias. Me levantas mi ánimo. Hola, Naira Balcón, Caruas. Hola, Sergio José. Bien, entonces comenzamos, jóvenes. Nuestra clase de hoy día ya es sobre literatura peruana republicana, ¿okay? La época republicana que empieza pues de manera siguiente la declaración de la independencia. Voy a colocar aquí en el chat la literatura republicana durante el siglo XIX, ese siglo inicial de la República. Tenemos la siguiente lista de movimientos literarios, ¿no? El costumbrismo, el romanticismo y el realismo literario. Cada uno de ellos abarca aproximadamente un cuarto, ¿no? El primer cuarto del siglo XIX lo tomamos con literatura de la emancipación, eso todavía es colonial. El segundo cuarto, o sea, después de la independencia hasta mediados del siglo XIX, corresponde al costumbrismo. Y desde mediados del siglo XIX hasta la guerra con Chile, ese es romanticismo, ahí predomina el romanticismo. En cambio, después de la guerra con Chile, ya en la última parte del siglo XIX ya es el realismo literario. ¿Ok? Y en el siglo XX empezamos nuestra literatura peruana con el modernismo en la primera década. Sigue el posmodernismo en la segunda década del siglo XX y luego la vanguardia. Y el indigenismo ahí nomás. Ya a mediados del siglo XX aparece un grupo de escritores que son llamados la generación del 50, ¿no? Estoy colocándoles el orden cronológico de aparición de movimientos y al último de un grupo, una generación literaria. Para que lo tengan claro. Ay, me equivoqué, le puse costumbrismo, no es costumbrismo nomás, ¿ya? Entonces, como pueden ver hoy día, vamos a tratar dos movimientos literarios que se desarrollan en el siglo XIX y uno del siglo XX. Muy bien. Literatura republicana, costumbrismo, características. Literatura peruana moderna, realismo, características. Y posmodernismo con la poesía de José María Eguren y el cuento de Abraham Valdelomar. Muy bien. Tras la independencia, nuestro país tiene una situación paradójica, ya que la independencia prometió cambios y los cambios no se dieron tal. La gente seguía viviendo igual que en la colonia. Tal vez la única diferencia fue que ya no había virreyes, sino que había un gobierno instaurado por peruanos y nada más, porque después la situación de todas las clases sociales siguió prácticamente igual. Es en este desfase entre esperanzas y realidades en el que se da el costumbrismo peruano, que tiene como telón de fondo el primer militarismo, una época desordenada, una época difícil, cuando se instauraban gobiernos a punta de cuartelazos, y bueno, ahí aparece el costumbrismo que trae Pardo de Aliaga de España. Pardo de Aliaga viaja a los 17 años a España porque sus padres eran españoles y se llevan a su hijo criollo a Europa. Allá Pardo de Aliaga en unos años se codea con lo más graneado de la aristocracia española, conoce a los futuros grandes escritores, inclusive estudia en la Academia El Mirto, una academia que forjaba escritores al mando de Alberto Lista,
Pero años después, más o menos 3, 4 años después de su viaje a España, Pardo de Aliaga decide regresar al Perú. No estamos seguros por qué decidió hacer eso, pero volvió y acá hizo carrera como literato. Él se convirtió en uno de los escritores más importantes del siglo XIX. Para empezar, él trajo el costumbrismo al Perú y él inició el costumbrismo en el Perú cuando estrenó su obra Frutos de la Educación, una obra de teatro, en 1828. Así que con él inicia el costumbrismo peruano. Él era un autor que, como era de origen europeo, tenía rasgos caucásicos, era muy racista y se creía superior al resto de peruanos. Por este motivo, en su obra él es muy crítico hacia nuestra identidad, nuestros personajes y defectos. Es una crítica tóxica la que hace él, digamos corrosiva, cáustica. Si su crítica fuera un tipo de fruto sería limón, ¿no? Bien ácido, ácido el señor. Se le ha llamado la vertiente anticriollista a su literatura costumbrista de Pardo y Aliaga. Y él fue un gran escritor porque escribió artículos de costumbres, comedias festivas, comedias de costumbres y también poesía satírica. Y todo lo que él hacía lo hacía bien. Su periódico, El Espejo de mi Tierra, se convirtió en la publicación más importante o una de las más importantes del siglo XIX. ¿Ok? Comparable solamente con el Mercurio peruano, la Sociedad de Amantes del País, por ejemplo, ¿no? Y sí, importante fue su publicación. Políticamente, Pardo de Aliaga era un conservador y él estuvo en contra de la Confederación Perú-Bolivia. Por lo tanto, su rival político fue Santa Cruz, el boliviano defensor de la Confederación. Pardo de Aliaga lo atacó con poesía, como él sabía, dedicándole una serie de poemas titulados La Jeta. Y bueno, entre ellos está el famoso poema La Jeta del Guerrero. Sucede que Santa Cruz era un hombre con los labios abultados por sus rasgos indígenas heredados de su madre, que era una cacica. Entonces Pardo de Aliaga aprovechaba ese defecto físico para atacarlo de manera muy racista, ¿no? Por sus facciones físicas, ya que Pardo de Aliaga era blanco, de ojos claros, castaño, de cabello castaño, entonces se alucinaba él, la persona superior, y a Santa Cruz lo humillaba mucho en su poesía. Claro que la humillación a su defecto físico de Santa Cruz iba teñida de un tinte político, porque él en realidad estaba en contra de la confederación que Santa Cruz protegía. ¿Qué le escribe Pardo y Aliaga a Santa Cruz? Al mismo estilo que Quevedo atacaba a Góngora por su nariz, Pardo y Aliaga ataca a Santa Cruz por sus labios abultados, a lo Jetajete Uribe o a lo Foquita Farfán, ¿verdad? Le escribe lo siguiente: de guerra está Don Ginés, lleva penacho y arnés, lleva 5,000 guanacos, lleva turcos y polacos, pero lo que más le cansa en su marcha pesada y larga es la carga de la jeta. De guerra está Don Ginés, lleva penacho y arnés, mas la cruz del rey de Francia, para él la honra más completa, que al pecho lleva colgada, va tapada con la jeta. O sea, imagínate qué tal labios abultados que tapan las medallas que lleva en el pecho el hombre, y que a pesar de que lleva 5,000 soldados, lleva municiones, lleva armamento, lo que más le pesa en su marcha de guerra es la jeta. O sea, este señor Pardo de Aliaga era el señor de la sátira, como bien le han dicho. Bien, hablemos de su rival literario, el famoso Manuel Asencio Segura. Manuel Asencio Segura fue un escritor de clase media. Él participó en la batalla de Ayacucho como soldado realista. Él era cadete, tenía 16 años. Ahora, no lo juzgues, pobrecito, él no decidió eso. Su papá era soldado realista y cuando Manuel tenía 13, se lo llevó con él a la campaña en la sierra para resistir a los patriotas. Así que él nunca le preguntaron, ¿quieres ser realista? De frente nomás su papá lo obligó a ser realista. Después de la batalla de Ayacucho quedó prisionero, pero bueno, luego como era peruano, se asimiló al ejército peruano y participó en las campañas contra Bolivia. Luego se retira del ejército y empieza carrera como escritor. Como escritor, él era muy crítico de los militares, porque veía que era la casta social, la casta política que había llevado al Perú a su debacle al inicio de la República. Por eso en su primera comedia importante, que fue Sargento Canuto,
ataca a los militares. ¿Cómo los ataca? En el sargento Canuto aparece un sargento cincuentón, fracasado, fanfarrón, cobarde, mediocre, que aspira a casarse con una jovencita de 17 años, una chica muy bonita, pero para esto tiene que enfrentarse al enamorado de la chica, que es un joven civil de 22 años, bien preparado, valiente y decidido. Finalmente, el sargento Canuto es derrotado por el joven, porque el joven es el que merece a la chica, está preparado, decidido, es un joven cabal, y el sargento Canuto es un fanfarrón mediocre. Entonces, es toda una alegoría, una mirada a la política de aquel entonces, porque el joven representa a los civiles que aspiran al poder, y el sargento Canuto representa a la casta militar ya que debe irse ya jubilada, ¿no? Ya no deben participar en la política. Así que Segura también fue muy político en su obra. Aunque claro, su obra más famosa es Ñacatita. Ñacatita es una obra de teatro estrenada a mediados del siglo XIX, prácticamente a finales del costumbrismo, donde Pardo y Aliaga hace un retrato del defecto social, uno de los defectos sociales más feos que tenemos acá en Perú. Sí, el chisme. Y Ñacatita es algo así como la tatarabuela de Magali Medina, pero sin cana, ya sin cana y sin programa de TV, por cierto. Ñacatita es una de las obras más famosas de nuestro teatro costumbrista. En esta obra encontramos todavía el respeto a las 3 unidades clásicas de teatro: tiempo, acción y escenario. Y también encontramos el recurso del Deus ex machina, porque al final de la historia aparece Juan, personaje que arregla todo con su llegada porque descubre que el pretendiente de Juliana, el talón Alejo, es casado en realidad en otra ciudad del Perú y que quería estafar a todos. Entonces, todavía estamos ya casi a mediados del siglo XIX, cuando se estrena Ñacatita, y todavía el neoclasicismo es muy importante en nuestra literatura. Tiene una cola muy larga el neoclásico que llega hasta el costumbrismo peruano, inclusive afectando, influyendo a Segura en su teatro. Muy bien, bien chicos. Recordemos, si Ñacatita representa en su obra, bueno, la obra Ñacatita representa a la viejita alcahueta, terciadora, lo peor. ¿Qué representa Pardo y Aliaga en Un viaje? Que es un artículo de costumbres que él publicó en El espejo de mi tierra. A ver, ¿qué defecto social representa el niño Goyito de Un viaje? ¿No se acuerdan? Bien, ahí les he puesto en el chat las formas de expresión que utiliza el costumbrismo. Utiliza bastante el artículo de costumbres como Un viaje, que es una mezcla de crónica periodística con cuento, la poesía satírica y la comedia de costumbres. Sí, en Un viaje aparece el niño Goyito, que representa la ridiculez de la indecisión, la pachocha para hacer las cosas, muy típico de los criollos de aquel entonces. Inclusive Pardo de Aliaga se burla del hecho de que cuando viaja Goyito se convierte en un cambio de era para la aburrida sociedad limeña. O sea, para ellos un viaje es como el nacimiento de Jesucristo, la égira de Mahoma. Saca tu cuenta qué es esto. Muy bien, vamos ahí. Después de la guerra con Chile, tenemos el realismo peruano. El realismo peruano aparece en un contexto de decadencia, ya que Perú ha quedado totalmente noqueado después de la guerra. Dentro de este contexto aparecen voces críticas que ven hacia el futuro, critican los males nacionales, critican el pasado y ven hacia el futuro. Aparecen varias mujeres intelectuales en aquel entonces, como por ejemplo Grimanesa Torres Matos, que firmaba sus obras como Clorinda Mato de Turner, o tal vez Mercedes Cabello de Carbonera, una moqueguana también que vino a Lima. Se casó y bueno, luego de que se divorcia, se separa de su marido, hace carrera como escritora. También Clorinda Mato, bueno, ella no se separó, ella quedó viuda. Ella era una hija de hacendados cusqueños y se casó con un empresario inglés,
con el que hizo empresa haciendo rescate de lanas, o sea, compra al por mayor de lanas a los productores de alpaca y vender a los empresarios ingleses para que lo lleven a Inglaterra y hagan telas. Así que ella tenía un negocio próspero. Lamentablemente la guerra con Chile arruinó todo y su esposo también murió. Ella queda viuda y decide continuar su vida ya, pero como una intelectual. Así que viaja a Lima y acá en Lima empieza su carrera como periodista y escritora. Una mujer muy valiente que denunció los problemas que había en la sierra, sobre todo el abuso de autoridades, el gobernador, el juez de paz y el cura, y sobre todo el abuso sexual del cura a las mujeres. Esto lo hace en Aves sin Nido, donde ella propone que la educación y la protección con leyes son la manera de solucionar la problemática del abuso al indígena. Manuel González Prada también propone algo así. En sus ensayos como Páginas Libres, bueno, en Páginas Libres está publicado el discurso en el Politeama, por ejemplo, ¿no? Él propone ahí que al indio es una clase social olvidada, que hay que educarlo, que hay que darle derechos para que de esa manera pueda convertirse en un ciudadano útil en la sociedad peruana. Ambos tienen una mirada paternalista hacia el indígena. Por eso se habla de un preindigenismo en la obra de ambos. El realismo tiene objetividad, es decir, no se va a la fantasía o la imaginación. Hay un rechazo al pasado. Sobre todo González Prada es antihispanista, él detesta la colonia, odia España. Él era antihispanista, anticlerical y antichileno, así que era el anticristo prácticamente. González Prada critica mucho España e inclusive se revela en la Real Academia, a diferencia de otros escritores de su época como Palma, que siempre estaban ahí pendientes de la Academia Española. González Prada se revela e inclusive no sigue la norma ortográfica de la RAE y escribe siguiendo otra norma ortográfica planteada por el sabio venezolano que hizo carrera en Chile, por cierto, Andrés Bello. Andrés Bello había propuesto un alfabeto, un uso de las letras diferente en América. Una propuesta teórica que no tuvo muchos adeptos, porque la mayoría decían, no, mejor me voy con papá RAE, ¿no? Pero González Prada siguió la alternativa de este Andrés Bello y empezó a escribir, por ejemplo, escribía páginas con J, no con G. O colocaba Tacna y Arica, ¿no? Con Y, no, sino con I. ¿Te das cuenta? O sea, él escribía de una manera diferente lo que pedía la Real Academia. Así me refiero. Escribía así. Tacna y Arica, o como puedes ver, páginas, no escribía como indicaba la norma en la Real Academia. Y él lo hacía por decisión, no pienses que era Mixer o algo así, ¿no? Algunos van a decir, yo quiero escribir como él. No puedes, él escribía porque era rebelde a la Real Academia. Si tú escribes así es porque eres a Mixer, que es diferente, cuidado. Entonces siguen las normas ortográficas, por favor. Listo, gracias. Ya sabes, el realismo peruano tuvo temática social, propósito moral, defensa del indio, como hemos visto son preindigenistas, preparan el camino para lo que será el indigenismo del siglo XX, y hay nacionalismo agresivo. Sobre todo González Prada, él es muy agresivo, dice, el Perú debe dar el golpe decisivo primero y último y llegar a Tarapacá. O sea, él proponía recuperar Tarapacá. Bueno, ¿quién más ha dicho de Tarapacá? No los he escuchado mucho. ¿Quién más ha dicho Tarapacá? No se ha visto. Él sí decía Tarapacá. Él sí decía revancha, ¿no? En este contexto de debacle de la moral nacional era muy adecuado que alguien lo diga. Finalmente, los medios de difusión, si en el costumbrismo eran el artículo de costumbres, la poesía satírica y la comedia festiva, aquí en el realismo es la novela y el ensayo, ¿no? La novela como Ave sin Nido de Clorinda Mato y el ensayo como el libro de ensayos Páginas Libres, donde está el famosísimo ensayo Discurso en el Politeama. El discurso en el Politeama se leyó por primera vez el 29 de julio de 1888, mismo año que nació el autor Abraham Valdelomar. Imagínate, ese mismo año se leyó el discurso en el Politeama, la obra más famosa de González Prada. Bueno, te cuento que luego, cuando ya González Prada era mayor, inclusive hizo un viaje por años a Europa y después volvió. Cuando ya estaba anciano González Prada, él llegó a conocer a Abraham Valdelomar, también a Mariátegui. Mariátegui era su pupilo de González Prada, su discípulo cuando Mariátegui era jovencito. Valdelomar también lo conocía, e inclusive Vallejo
fue llevado ante González Prada por Mariátegui, que se hizo amigo de Vallejo a su llegada de Trujillo del bate norteño de Vallejo, y bueno, llegó a conocerlo, a Vallejo. Inclusive parece que hubo un intento de que González Prada sea su mentor literario, pero lamentablemente se murió González Prada ahí nomás, no llegó a convertirse, él muere en 1918, entonces cuando Vallejo llega a Lima en el 17, lo conoció, pero no llegó a ser su maestro porque falleció González Prada. Qué pena, ¿no? Hubiera sido genial. González Prada seguramente conoció a Vallejo, leyó su poesía y dijo, este muchacho es bueno, si yo lo entreno será el mejor. Pero no se llegó a dar porque se murió González Prada, qué pena. Sigamos avanzando. Ah, sí, por cierto, me olvidaba, González Prada también fue poeta, no vayan a pensar que se metía en lo que no sabía, él era poeta también. Y en su poesía él es considerado precursor del modernismo, porque en su afán por dejar atrás la influencia española, buscó nuevas fuentes en la poesía y encontró en Francia estrofas folclóricas francesas como el triolet y el rondel, y las utilizó en su poesía. De esa manera innovó en la poesía peruana e hispanoamericana, y se le considera precursor del modernismo en su poesía, precursor del indigenismo en su ensayo. Y Clorinda Mato, precursora del indigenismo en sus novelas, por cierto. Bien, vamos ahora con el posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo es un periodo de transición entre el modernismo y la vanguardia. Si tú lees la poesía de Chocano, por ejemplo, puedes leer el poema Blasón, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi verso no se mece, colgado de un ramaje de hamaca tropical. ¿Te das cuenta? O sea, es una poesía que suena antigua, majestuoso. Compáralo con la poesía de Trilce de Vallejo en el 22, ¿no? En la primera, pues, el primer poemario vanguardista. Escribe Vallejo ahí. ¿Quién hace tanto ruido que no deja ir testando las islas que van quedando? Un poco más de consideración y se aquilatará mejor el guano, la simple calabrina tesoria que guarda en el insular corazón, salobre alcatraz en cada hilaidoya grupada. O sea, saca tu cuenta, es una poesía totalmente diferente. ¿Cómo puedes explicar un cambio tan radical en poco tiempo? Bueno, el posmodernismo es el punto de quiebre. Es la transición entre el modernismo de Chocano y la vanguardia de Vallejo. Busca nuevas formas expresivas. Es un periodo de búsqueda de nuevas posibilidades. Aquí destaca mucho Abraham Valdelomar y su grupo de amigos del grupo Colónida, que publica en la revista Colónica en 1916. Entre los integrantes más destacados estaban el arequipeño Alberto Hidalgo, el moqueguano José Carlos Mariátegui y, por supuesto, el líder, el iqueño Abraham Valdelomar Pinto. Mira qué tales nombres estaban ahí. Otro autor importante de este periodo posmodernista es José María Eguren, pero cuidado, Eguren no fue parte de Colónida, cuidadito, no se me estén mareando, Eguren fue un autor aparte. Eguren era mucho mayor que los Colónida, prácticamente era como que yo sea Eguren y ustedes sean los Colónida, así una diferencia de edad grande había. Fíjate, vamos a saber las fechas ya para que te des cuenta. Eguren era de la promoción de Chocano, fíjate su fecha de nacimiento, ¿ya? Era de la promoción de Chocano, inclusive era amigo de Chocano. Valdelomar es el mayor de su generación. Miren qué año nació Valdelomar. Y es el hermano mayor. Inclusive Vallejo, que es de 1892, es menor que Valdelomar. También le llevaba 4 años Valdelomar, así que Vallejo era su menor. Y cuando llegan a Lima, Valdelomar le cogió mucho cariño a Vallejo y lo veía como un amigo al que había que apoyar. Así lo veía, porque era su menor y obviamente Valdelomar era mucho más famoso que Vallejo. Así que mira, la diferencia de edades entre las generaciones era grande. Eguren, sin embargo, es posmodernista por 2 motivos. Aunque creo que está por acá. Sí. A ver, Eguren es posmodernista por 2 motivos. Primer motivo, él publica en la segunda década del siglo XX, no es vanguardista, pero tampoco es modernista. Así que ese es un punto clave. Segundo, Eguren decide no ser modernista. Es decir, él por su generación, por la edad que tiene, y repito que fue amigo de Chocano, compañero de carpeta en el colegio, decide no ser modernista y decide ser otra cosa diferente. Muy a diferencia de Chocano, que empieza a publicar a los 17 años,
todavía muy influenciado por el romanticismo, luego por el modernismo. Ya, Eguren no publica jovencito. A ver, ¿a qué edad publicó Eguren su primer poemario? Es muy fácil porque su primer poemario es Simbólicas, de 1911. La pregunta es, ¿a qué edad publicó su primer poemario? Ustedes pueden contestar haciendo una simple operación aritmética. ¿Qué? ¿Tan complicada es? Ah, yo pensaba que estaban más atentos, ¿ah? Ajá, por ahí algunos Avengers ya están poniéndose las pilas. Muy bien. Él publicó su primer poemario a los 37 años. Muy bien, Naira, muy bien, Stephanie, están atentas. Muy bien, entonces, date cuenta, ya no era un mocoso, ya no era un chiquillo, él eligió publicar a esa edad. Ahora, a diferencia de su amigo Chocano, que estaba fascinado con recitar sus poemas en voz alta ante un público expectante, un auditorio, un estadio entero, a Eguren le importaba un comino el público. Él escribía para los críticos y para los poetas. Él fue un poeta de poetas. No le interesaba que el público le entienda, no le interesaba que el público le aplaude. Lo que le interesaba es hacer una poesía exquisita, de gran calidad. O sea que tenía una manera de pensar totalmente diferente a Chocano. Yo nunca he conocido dos tipos más contrarios que fueran amigos. O sea, me sorprende mucho que Chocano, siendo como fue, y Eguren, siendo como fue, fueran amigos, se estimaran, y que inclusive Chocano en su tremendo ego que tenía, yo creo que Chocano era más egocéntrico que Alan García inclusive, y estoy hablando de letras mayores, inclusive que Chocano admiraba a Eguren y consideraba que Eguren era un gran poeta. Imagínate que tan bueno era Eguren que hasta Chocano lo admitía. Chocano lo había inclusive ninguneado a Rubén Darío y había dicho alguna vez, el gran poeta norteamericano Walt Whitman tiene el norte, yo tengo el sur. Y Rubén Darío habrá dicho, ¿yo qué tengo, no? Y Chocano le respondió, tú te quedas con tu metapa nomás. Pues imagínate ningunear a Rubén Darío, alucinarse el mejor junto con Walt Whitman en Norteamérica, y a pesar de eso decir que Guren era buen poeta y que, imagínate, se Chocano ahí su pequeño baño de humildad al admitir que Guren era grande. Bueno, como dice Beatriz, se complementan. Puede ser, pero tampoco es que vivían juntos o convivían para nada. Simplemente de chicos se conocieron. Luego, cuando Chocano podía ver a Eguren, trataba de hablar con él, lo consideraba su amigo, y Eguren seguramente también admiraba a Chocano, pero no que eran patas, que hicieron giras juntos, no, tampoco eso, ¿no? Simplemente había una relación amical un poco distante. Listo. Entonces Eguren decide ser simbolista. ¿Pero qué significa ser simbolista? Simbolista quiere decir que eres un seguidor, a ver, voy a escribirlo acá, a ver, seguidor de Charles Baudelaire. Voy a escribir el nombre ya para que sepan cómo se escribe, porque se pronuncia Baudelaire, Charles Baudelaire, que es el padre del simbolismo. ¿Okay? El simbolismo francés es una corriente poética que aparece en el año 1867 con la publicación del famoso poemario Las Flores del Mal. ¿Está bien? En esas Flores del Mal, Baudelaire lo que hace es iniciar una estética de la sugerencia, la musicalidad y el colorido. ¿Qué cosa es la sugerencia? La sugerencia quiere decir usar, vamos a escribirlo también, ¿ya? Sugerencia es igual a usar y abusar el nivel connotativo del lenguaje. El nivel connotativo del lenguaje. Es decir, cuando un poeta simbolista escribe, él te quiere transmitir un mensaje, pero nunca lo hace de manera directa, siempre lo hace de manera indirecta, mediante la connotación. ¿Listo? Por ejemplo, Eguren, en su búsqueda de ser un autor original, ser un autor único, diferente al resto, él es simbolista cuando todo el resto eran modernistas. ¿Ok? Y bueno, según Mariátegui, Eguren todavía pertenece al periodo cosmopolita porque él, en lugar de fijarse en la tradición peruana propiamente dicha, toma una tradición poética extranjera como el simbolismo para hacer su poesía. Y su obra no busca el gran auditorio como te he explicado. Pero a pesar de que Eguren no busque el gran auditorio, su poesía se vuelve muy trascendente porque él junto con Vallejo inicia el ciclo de fundadores de la tradición poética peruana, con sus publicaciones de Simbólicas y sus demás poemarios. Vallejo es el otro, con sus poemarios de Motrilce o Poemas Humanos, España parte de mí este cáliz. Ellos dos
son los poetas de poetas, porque se convierten en maestros de los poetas posteriores. Por ejemplo, los poetas de la generación del 50 los toman como referente a ellos. Aparece un neosimbolismo con Jorge Eduardo Eyelson, siguiendo la estela de Eguren. Aparece, en el caso de Vallejo, aparece la poesía comprometida de Juan Gonzalo Rose, Alejandro Romualdo, autores preocupados por la sociedad y su problemática. Así que tanto Eguren como Vallejo son los padres de la poesía peruana contemporánea, son los maestros de los poetas. Me acuerdo mucho que Jorge Eduardo Eyelson, este gran poeta peruano de la generación de 50, probablemente el mejor de todos los poetas de esa generación, escribía siempre con respeto sobre Vallejo y decía el padre César, hablaba así, con mucho respeto de César Vallejo. Así que ya sabes, Eguren se convierte junto con Vallejo en uno de los iniciadores de la tradición poética peruana contemporánea, maestro de los poetas posteriores. Vamos a entender un poquito mejor a qué se refiere la orquestación musical y el colorido. A ver, orquestación musical. ¿Cómo es que yo puedo crear una melodía con un poema? Bueno, recordemos que un poema se compone de versos, las líneas del poema, y un verso se compone de palabras, obviamente. Cada palabra tiene sílabas tónicas, ¿se acuerdan, no es cierto? Sílaba átona, sílaba tónica. Muy bien. El poeta entonces calcula los sonidos de las sílabas tónicas a lo largo del verso. Y colocando las sílabas tónicas en ciertas posiciones, con ciertos sonidos característicos de la vocal con la consonante combinada, logra una melodía. Pero no solamente eso, también Eguren, en la búsqueda de la originalidad, bueno, también usa los colores, ¿no? Pero en la búsqueda de la originalidad absoluta, él lo que hace es tomar como motivo poético, un motivo poético que nadie más había tomado antes. ¿Cuál es el motivo poético de la poesía de Eguren? Pues es el mundo infantil, ¿ok? Los personajes infantiles, los juegos de niños, se convierten en su referente. Pero, profe, ¿por qué hace eso? ¿Acaso su poesía es para niños? No, porque un niño no entendería el mensaje profundo del poema. El niño se vacilaría un poco, pero no captaría la profundidad. Y Eguren es un poeta como cualquier otro, que tiene contenidos profundos en su poesía. Vamos a ver un poco esto, ¿ya? Por ejemplo, aquí en Los Reyes Rojos. Este poema es muy notorio en ese aspecto. Desde la aurora, combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Bien, se nota una melodía, se nota una entonación muy bonita, pero quiero destacar dos cosas ahora en la parte temática. Los Reyes Rojos son como dos personajes que se mueven, mira, desde que amanece, van por el mundo, el púrpura, los cerros, el bosque, siguen luchando, llega el atardecer, llega la noche y siguen peleando. Esto demuestra una cosmovisión, hace demostrar que el ser humano está en una constante lucha desde que despierta hasta que duerme. Sí, la lucha del ser humano, la lucha diaria del ser humano. ¿Se dan cuenta? Es un tema poético adulto, pero representado con personajes infantiles. Ahora quiero destacar el manejo del color en lo que es la estrofa. En la primera estrofa, vamos a ponerlo acá, vamos a hacerlo acá. En la primera estrofa aparecen el color blanco, el color dorado y el color rojo, obviamente por los reyes rojos. O sea, hay una combinación de colores, en fondo blanco con una imagen dorada y roja. Son colores pues que se complementan. En la segunda estrofa encontramos el color verde y el color púrpura. Y ambos colores son colores fríos, como que apagan el incendio que acabamos de ver en el anterior, ¿no? El verde y el púrpura son colores fríos. Luego en la tercera estrofa encontramos el dorado y el azul. El dorado y el azul. Se dan cuenta otra vez colores que se combinan. En la cuarta estrofa, a ver, en la cuarta estrofa encontramos el cadmio, que es un color blanquecino, brillante, el color blanco,
y el negro, o sea, imágenes, pequeñas figuras negras sobre un fondo blanco. También combina el blanco con el negro. Y finalmente, lo que tenemos en la última estrofa, ya están viéndolo, ¿no es cierto? Cerramos con el color negro, porque es la noche, el dorado y el rojo. Cerrando, ¿no? Porque al principio era el blanco, dorado y rojo, al final negro, dorado y rojo. Vemos cómo hay un manejo de la sonoridad, hay un manejo del color y aparte hay una cosmovisión, porque aquí encontramos una referencia al tiempo cíclico de la vida del ser humano, porque todos los días tenemos una rutina en la que nos enfrentamos a algo, desde el sueño y el cansancio en la mañana hasta el curso, te peleas con un problema, te luchas contra tu almuerzo, contra el cansancio, contra las ganas de dormir una siesta porque tienes que seguir estudiando. Y de esa manera Eguren tiene un tema profundo de la existencia humana, pero no pareciera porque el poema tiene un motivo infantil. Pero ese motivo infantil tiene como objetivo ser original, crear una poesía misteriosa, difícil de interpretar por el público común. Bien, vamos ahora con otro poema, el famoso poema La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso, la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino, de encantación en un derroche y en deleda vaporoso tul, y me guía a través de la noche, la niña de la lámpara azul. Bueno, en este poema tiene muy buen manejo del ritmo, hay una rima interesantísima y bien manejada, pero quiero acá resaltar el léxico que maneja Eguren, ¿ok? Bien, decía que el léxico que maneja Eguren es un léxico también, aparte de mi poesía francesa, él también conoció, como lector autodidacta que fue, conoció mucho los clásicos del siglo de oro español. En eso se parece a Vallejo, porque también Vallejo tenía esa característica de conocer muy bien a los clásicos del siglo de oro. Ambos leyeron en biblioteca familiar a estos clásicos. Quiero referirme a esa frase que tiene en la última estrofa, en el segundo verso de la última estrofa, cuando escribe Yendeleda. ¿A qué se refiere, no? Pareciera que fuera otro idioma o un neologismo que él ha creado, pero no. Yende viene de conjugar el verbo endir, ¿ok? Conjugación del verbo endir. Endir significa penetrar, irrumpir, entrar violentamente, eso significa endir, ¿no? Endir, irrumpir, rasgar, ¿ya? Y leda con minúscula significa alegría, ¿verdad? Holgorio. Si fuera Leda con mayúscula, sería pues la mamá de Castor y Pollux, la mamá de Helena, una de las mujeres seducidas por Zeus. Pero no, es Leda con minúscula. Y Leda significa alegría. Eso no es un castellano, digamos, arcaico, no se usa mucho, ¿no? Entonces, Yendeleda, en resumen, significaría irrumpe la alegría. Como ves, Eguren, hasta en sus palabras es misterioso, pero al final está usando el castellano, no está creando un nuevo idioma. Muy bien, vamos a hablar ahora del gran Abraham Valdelomar Pinto. Ya dije en qué año nació, ya dije también su importancia como líder de la generación Colónida, Grupo Colónida. Vamos a pasar a hablar un poco más de él personalmente. Valdelomar nació en Ica y creció allí hasta los 3 años. Me refiero a la ciudad de Ica. Luego se mudó a la ciudad de Pisco, específicamente a un barrio cercano a la caleta de pescadores de San Andrés, ¿ok? San Andrés de los Pescadores. Valdelomar pasó ahí 10 años de su vida porque estuvo viviendo en Pisco hasta los 13 años. Era una familia numerosa, el papá trabajaba en el puerto de Pisco y luego el papá fue ascendido y empezó a trabajar en el puerto del Callao. Por eso la familia se mudó a Lima. Aquí en Lima, Valdelomar estudió en el famoso colegio, en aquel entonces famoso y muy prestigioso colegio Guadalupe.
el colegio que era el colegio más importante, a pesar de que era estatal, era el mejor colegio. Y Valdelomar destacó en este colegio desde muy jovencito. A los 16 años ganó un concurso de caricatura y se convirtió en caricaturista del diario La Prensa. Ahí empezó su carrera como periodista muy joven. Luego ingresó a San Marcos a estudiar letras, pero no le atrajo mucho la vida académica porque él desde joven tenía aspiraciones políticas. Imagínate, cuando era todavía cachimbo, postuló para ser el presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios. Y por supuesto que perdió. Esto hizo que se resienta de la vida universitaria y lo deje. Aparte entró en la campaña política de Guillermo Billinghurst. Y cuando Billinghurst, ex alcalde de Lima, conocido como el Pan Grande en su campaña, apoyado por Valdelomar desde sus crónicas periodísticas y también como jefe de la prensa proselitista a favor de Billinghurst, cuando Billinghurst fue presidente del Perú, premió a Valdelomar con el ansiado viaje a Europa. Lo mandó a Valdelomar como secretario del legado diplomático peruano en Roma, en Italia. Valdelomar permaneció un año en Italia. Luego cae Billinghurst por golpe de estado militar. Y él, Valdelomar, en lugar de volver al Perú de inmediato, antes de volver, después de su renuncia, decidió pasear por Europa un poco y fue a Francia, conoció París. Y ahí es cuando él conoce el mundo parisino y se convierte en un joven que imita al famoso Oscar Wilde. Oscar Wilde, que fue un famoso escritor inglés, que era el líder del decadentismo y el dandy más importante de toda Europa. Dandy significa hombre elegante, hombre que marca el estilo de la época. Tenemos a Valdelomar como un autor que trata de imitar esta actitud, ¿no es cierto?, como escritor, cuando vuelve de Europa, ¿ok? Vamos mejor para entender mejor esta parte, porque él llega a escribir sus mejores cuentos, por ejemplo, El Caballero Carmelo, en 1913 durante su viaje a Roma. Parece que la lejanía del Perú le ayudó a añorar a la nostalgia sobre su país y escribe El Caballero Carmelo en 1913 y después recién lo publica como libro, como parte de un libro de cuentos en 1918, justo un año antes de su trágica muerte en un accidente. Bien, vamos entonces con este episodio de los hombres de bronce, donde vemos a Valdelomar que va a viajar a Europa. ¿Cómo es que él llega a viajar a Europa y cómo en Europa él le gana la nostalgia y escribe el famoso cuento del Caballero Carmelo? Y también para que ustedes recuerden de qué trata este cuento, de un gallo de pelea, ¿no? Estoy seguro que si ustedes viven en un cono de Lima, como es mi caso, cerca de su casa crían gallos de pelea. Acá tengo mi vecino que vive a la vuelta, que tiene sus gallitos, que cantan a la 1 de la mañana, a las 2, y siempre que voy a dictar a Cono, por ejemplo, cuando dictaba en Villa María, la sede Villa María de la Preo, la sede ATE, la sede de Santa Anita, siempre habían gallitos de pelea cantando cerca de donde yo dictaba. Siempre la Preo estaba vinculada a los gallos de pelea. ¿Ya? Así que esta es una cultura muy difundida en nuestro país y estoy seguro que varios de ustedes conocen sobre gallos o quién sabe en su casa crían sus gallitos. Veamos, ¿no? Su vecino, su tío cría gallos. Bueno, vamos con el episodio de la vida de Valdelomar con su viaje a Europa y cómo es que creó el Caballero Carmelo desde un episodio de Hombres de Bronce, esta excelente serie biográfica de grandes personajes peruanos. Vamos a eso. Presten mucha atención, por favor. ¿Ah?
Muy bien, y el resto del cuento lo conocemos, ¿verdad? El Carmelo gana la pelea, pero queda muy herido. 2 días después, a pesar de los cuidados, está en cuidados intensivos el gallo, 2 días después, en el atardecer, muere mirando a los niños, especialmente al niño narrador de esta historia, que es un niño de 9 años, narrador testigo, en primera persona. Muere el gallo y es un momento muy triste para el hogar porque el gallo era parte de la familia. Justamente esta historia, ¿no?, del gallo tiene un sentido trágico a partir de la relación entre el destino del gallo de pelea, que es pelear y morir, y su familiaridad con la vida cotidiana del narrador, su vida familiar. Conjuga la memoria, la narración, la anécdota y la descripción, este cuento excelente. El estilo es un lenguaje refinado y evocador. Y el tema central es la historia y la hazaña del Carmelo, su hazaña de vencer al final contra un rival muy fuerte que era menor que él y estaba en su apogeo, que era el Ajiseco. Muchos alumnos me preguntan sobre qué es una imagen plástica, ¿no? Bueno, les comparto el enlace para que puedan ver completo este documental. Esta es la primera parte, para que lo vean, ya, está muy bonito, sobre Valelomar. Y muchos alumnos me preguntan, profesor, ¿qué es imagen plástica? Se torturan, no entienden, les explicas, piden otra explicación, le piden a otro profesor, le preguntan a todo el mundo. Ya, para que no te estés haciendo más preguntas, ¿qué es la imagen plástica? Imagen plástica es cuando mediante la prosa o mediante el verso se hace una descripción de algo o de alguien, una descripción tan bien hecha, con tanto detalle, pero que al mismo tiempo es agradable de leer. Es emocionante esta descripción y es muy minuciosa. Eso es lo que tienes acá. Esta es una imagen plástica. Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color. La cola hacía un arco de plumas tornasoles. Su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. Eso es una imagen plástica, estudiantes. Muy bien. Vamos ahora con las claves. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre las claves antes de la próxima clase del viernes, pueden hacerla antes de esa clase en el multichat y preguntan al profesor de multichat, profe, me salió en la 1 la A porque es la D, creo que está mal. Y de que te explique el profesor de multichat. Yo lo haría encantado, pero ya ven, ya se acabó mi tiempo y solamente me queda decirles muchas gracias por su atención y pedirles que le tomen captura de pantalla, pues aquí para que aprovechen estas respuestas. Sí, ya terminó mi clase, me indican por aquí y yo procedo a despedirme, ¿ok? A ver, ¿qué dice? La última, porque no puede ser vida parisina y es vida aldeana. Allá. Tendría que revisar la pregunta, Beatriz, disculpa, no tengo abierta la pregunta acá para verla. Pero habría que ver otros elementos, no solamente ese, ¿ah? Habría que ver eso. Porque provincia es fuera de Lima y aldea tiene un sentido más de pueblito pequeño. Habría que verlo, ¿ah? Para mí son parecidos, pero provincia destaca mucho el hecho de que no es Lima, y eso es más importante. Disculpa que no te puedo dar más detalle, pero no tengo la pregunta a la vista, no la tengo tampoco memorizada. Así que en el multichat te podrán ayudar más. Listo, me despido, chao chicos. A ver.